¿Alguna vez has escuchado a las personas hablar de brujas, demonios o nahuales? Bueno, el día de hoy te traigo una historia enviada por un suscriptor en la que cuenta que vio a unos animales que tenían una cruza exóticamente demoníaca. Déjame contarte esta historia, es muy interesante. Y si te agrada, eres bienvenido a formar parte de la familia. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Los Nahuales de la Sierra, basado en hechos reales. Esta historia me sucedió hace muchos años, cuando yo apenas tenía 5 años de edad, marcando esta experiencia mi vida para siempre. Soy Julián y esta es mi historia. Mis padres vivían en Tampico, pero por cuestiones personales decidieron que fuera a pasar un tiempo con mis abuelos en la sierra de San Luis Potosí, en México. Era una comunidad pequeña pero unida. Además, teníamos buena relación con las comunidades cercanas, por lo que nos enterábamos continuamente de las cosas que pasaban a nuestro alrededor. Recuerdo que una noche mi abuelo Manuel me despertó. Eran las 12 de la noche. Me dijo que me vistiera y me abrigara porque iríamos a cazar. A mí no se me hacía extraño, puesto que era normal que saliéramos de casa para traer alimento a nuestro hogar. Por lo que me levanté, tomé mi pequeño abrigo y me dispuse a acompañarlo. Al salir de la vivienda, vi al compadre de mi abuelo. Su nombre era Pedro. Tenían una amistad desde hace muchos años y no se me hizo nada extraño que llegara aquel con su machete y demás artículos de caza. Pero cuando empezamos a caminar, me di cuenta de que estábamos subiendo la sierra. Caminamos sin descansar como 1 hora aproximadamente, y mientras lo hacíamos, mi abuelo y el compadre Pedro empezaron a platicar conmigo. Me contaron que eran los sanadores del pueblo y que así como ellos, habían más personas que se dedicaban a hacer el bien, y que esa noche me querían enseñar porque yo tenía el don, y al tenerlo era su responsabilidad encaminarme, para que cuando creciera hiciera el uso correcto del mismo, ayudando a las personas. Yo lo escuchaba atento, hasta que llegamos a un claro a la mitad de la nada. Había luna llena, por lo que era muy fácil la visión. Después me dijeron que me quedara a un lado, mientras ellos hacían un círculo grande, con varias cosas, como rocas, palos y más artículos que ellos habían llevado. Además, reunieron madera de ocote, que es una madera de un árbol que tarda mucho en apagarse. Y para finalizar, con sus machetes afilados, trazaron en la tierra unas letras o signos que para mí eran desconocidos. Y justo al terminar el último trazo, se aparecieron 4 animales de gran tamaño, de color negro. Eran horribles, ya que no solo tenían partes de animales, sino también de personas. Mi abuelo y don Pedro empezaron a rezar palabras que yo no entendía. Eran unos mantras especiales. Aquellos seres terroríficos cesaron sus movimientos. Entonces, mi abuelo me tomó del brazo y me llevó a unos 50 metros de ellos. Marcó un círculo a mi alrededor y me amarró un listón en la muñeca, diciendo que no me saliera por ningún motivo de ese lugar, que sería mi protección. Que esos seres, mitad animal y mitad hombres, eran nahuales híbridos, y que mientras yo estuviera dentro del círculo, no correría ningún peligro. Yo, obediente, me quedé ahí con el listón en la muñeca,
observando todo a mi alrededor. Entonces mi abuelo y don Pedro tomaron sus machetes afilados y empezaron a luchar con aquellos seres malignos. Al finalizar aquella escena en la que mi abuelo y su compañero salieron triunfadores, prendieron la madera de ocote que habían reunido con anterioridad para aventárselas a esos nahuales. Ellos gruñían y gritaban blasfemando contra de Dios nuestro Señor y contra ellos. Una de esas bestias híbridas les decía que les daría mucho oro si los soltaban, que los dejaran ir. Pero mi abuelo muy firme respondió que ellos no necesitaban dinero, tesoros o lo que pudieran ofrecer, y que los estaban acabando porque habían hecho mucho daño ahí y en los pueblos vecinos, y que eso se tenía que acabar. Cuando dejaron de escucharse los gruñidos y palabras de aquellos nahuales, todo quedó en absoluto silencio. Pero al cabo de un par de minutos apareció un ser corpulento, alto y con un olor desagradable. Este era tan fuerte que a pesar que estaba a muchos metros de él, yo sentía el hedor. Entonces, con una voz cavernosa y enfurecida, le dijo a mi abuelo y a don Pedro que venía por esos malnacidos que estaban quemados en la tierra, pero que luego vendría a buscar revancha con ellos. Entonces don Pedro le contestó que ahí estarían cuando él quisiera encontrarlos, en el mismo lugar, que no le tenían miedo porque estaban bajo la protección de Dios y que su labor es ayudar a las demás personas. Entonces, aquel ser espeluznante tomó una parte de cada uno de los nahuales para arrastrarlos y llevarlos hacia adentro de la vegetación, perdiéndose en la oscuridad. Cuando todo terminó, mi abuelo se acercó a mí y me dijo que esa era la labor que se les había encomendado y que yo tendría que seguir con ese servicio, que era nuestra obligación el proteger a la gente, que desde pequeño se me tenía que quitar el miedo a las cosas paranormales. Entonces le pregunté por aquel otro ser tan grande y negro que había llegado al final, y me dijo que era un ser de bajo astral que había venido por los nahuales. Después mi abuelo me abrazó y me dijo: ahora sí, nuestras tierras estarán protegidas por un tiempo, porque a la larga siempre llegan más nahuales o brujas a romper el orden. Ahora, después de muchos años, le agradezco a mi abuelo que me haya enseñado, porque me gusta mucho ayudar a las personas. Siento que hago mi parte para que el mundo sea un lugar mejor. Así que yo vivo con el miedo, pero no de temor a esos seres, sino que el miedo es mi compañero. Lo tengo a mi lado para propagarlo a todos aquellos seres malignos que se interpongan en nuestro camino. Muchas gracias al suscriptor por enviarme su relato. Está muy interesante su vivencia. Además, es el primer relato de nahuales en el canal. Ojalá nos envíen más de sus experiencias para compartirlas. Muchas gracias a todos los que forman parte de la familia. Y si eres nuevo en el canal, te agradezco de manera anticipada tu like y tu suscripción. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?